Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sexta entrega de Calle Drama, acá por Bancol, Instituto de Educación Bancaria y Cooperativa. Hoy cambiando un poco la dinámica, ¿no? Hemos estado con personas que están vinculadas a entidades financieras. Ahora con un estudiante que estuvo vinculado a entidades financieras, pero que tiene una historia enriquecedora que contarnos el día de hoy. Se trata de Santiago Loja. Le quiero dar la bienvenida a Santiago, agradecerle primero por el espacio, por su tiempo y también por lo que obviamente nos va a comentar el día de hoy. Bienvenido, Santiago. Es un gusto y un saludo a cada uno de los oyentes. Les agradezco en especial una invitación a la coordinadora que hizo esto posible, así que les agradezco bastante por la invitación. Le quería consultar, pese a que usted es estudiante, ojo, que tiene una gran experiencia detrás, y eso es lo que nosotros también queremos inculcar. Decíamos en nuestra quinta entrega con Bill Cárdenas que uno siempre tiene que aspirar a más, siempre tiene que ver a corto y a mediano plazo por mejores plazas dentro de una entidad financiera. Y justamente quisiera arrancar con la experiencia que usted tiene. ¿Cuánto tiempo estuvo ligado a las entidades financieras, Santiago? Prácticamente fueron 3 meses como practicante y 6 meses como colaborador oficial. Bueno, de cierta manera mi contrato antes de terminar mis estudios, que acabé en marzo prácticamente. Uh-huh. ¿Y qué puestos desempeñó en este tiempo? Bueno, al principio decía practicante y luego ya como tal, como parte de la operativa. Sí, en sí eso no fue el área, lo que es el call center nada más. Eso no fue el desenvolvimiento allí, lo que es aplicar cada uno de los términos que me decían allí. ¿Y cómo lidiar justamente en el call center? Digo, debe haber distintos tipos de personas, debe haber gente un poco más enojada, más apurada, más tranquila, más amable. Digo, ¿cómo es esa experiencia de trabajar en call center? Que, ojo, igual debe tener algunas similitudes con otro tipo de empresas que quizás ofrecen otros servicios, pero el call center, digo, quizás dedicado mucho más a la resolución de problemas. Yo respecto a la experiencia que este tipo en call center en diferentes lugares de los que he trabajado, siento que es como una misma experiencia, es llegar al cliente, hablarlo, convencerlo y prácticamente hacer el acuerdo para pactar y hacer el trabajo que uno hace en el call center. Diría yo que hay experiencias de todo un poco, clientes que están dispuestos a escuchar, otros que no, y otros que totalmente rechazarte completamente y decirte de dónde eres y hasta dónde llegarás. Sí, prácticamente. Y es un poco complicado eso. Ya digo, ¿cómo al menos usted reaccionaría en una de esas situaciones? O no sé si nos puede comentar, sobre todo porque siempre hay esa gente que dice yo anhelo ir acá, yo anhelo ir allá. Yo sí he escuchado que hay gente que dice yo anhelo estar en call center, sobre todo porque piensa uno en un panorama positivo, ¿no? Uno dice no, me van a tratar bien, no, les voy a ayudar en lo que pueda, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, pero no sé si nos puede comentar alguna anécdota, alguna experiencia que tenga. Obviamente puede ser esta positiva o negativa. Claro que sí, verá, en sí voy a mencionar que la cooperativa se enfoca mucho en lo que es el conseguir los resultados, más que meterse en saber qué es lo del cliente, qué le estará pasando, si está pasando por alguna situación. Es como que más de encontrar el resultado, enganchar a esa persona para que pague lo que está debiendo, adeudado, así prácticamente. Eso, pero sabe que yo he sido de esas personas que he tratado de indagar y meterme de cierta manera para poder ayudar. Por ejemplo, hubo una situación que había un cliente que estaba prácticamente debiendo unos 4 meses de lo que es su crédito. Y esta persona, cuando se le llamaba personalmente, siempre contestaba. Él decía que el nombre del crédito estaba a su nombre, pero el que pagaba era su primo. Su primo prácticamente, o sea, siempre le decía que sí pagaba, incluso estaba como que viviendo en la casa de él, me comentaba. Y entre él y yo, como que él decía que él parecía que le estaba robando incluso llegaron a haber un conflicto bien feo en el hogar que me supo contar. E incluso le terminó sacando de la casa prácticamente. Y resulta que cuando le pido el número del celular a este primo y le llamo, porque hay un sistema que incluso agarra lo que es el número y es para llamar así globalmente de cierta manera. Y entonces llamé a esta persona y me supo decir que estaba haciendo los pagos,
pero de manera que era desde otra cooperativa. Por ejemplo, pagaba desde el Banco Pichincha y tenía que acreditarse en la entidad en la que estaba trabajando. Entonces, esto de acreditar es otro proceso distinto. Prácticamente hay que coger lo que es los recibos de transacción para poder acreditarlo y mandar a otra sección, que es a otra área que prácticamente dice que ya el cliente está pagando sus créditos. Y ahí es cuando mando a esas fotografías, incluso que son hay un WhatsApp de grupo cuando se hace para hacer esas cuestiones. Y entonces ya prácticamente ayudé de esa manera y le supo ayudar a la señora en nombre del crédito, incluso personalmente así, ya se estaba incluso arreglando la situación con mi primo y el señor que era prácticamente esta deuda. ¿Y cómo resolver, por ejemplo, ese tipo de problemas? Porque usted decía que la entidad financiera en la que usted laboraba se orienta a resultados, ¿no? ¿Y cómo solucionar eso? Digo, cuando uno empieza a tirar la pelotita, ¿no? Él tiene la culpa, ¿no? Pero él es el que me ayudaba pagando, ¿no? Pero si yo sí lo hacía. Sí, ahí es cuando digo que ya me metí ya afuera de lo que me dice la empresa. Ahí hice como mi manera de querer ver cuál fue el problema. Y el problema fue que prácticamente sí se estaban pagando, pero no se estaban acreditando porque se estaban haciendo los pagos desde otra entidad y todavía no se acreditaban esos pagos. Entonces yo indagando y conociendo prácticamente cómo se trabaja ahí con lo que es ese tipo de pagos, es cuando llamo al otro grupo que se encarga de validar estas transacciones, y es cuando dice efectivamente el señor se estaba pagando y ya me deja completamente liquidado así crédito prácticamente. Santiago me comentaba, y fuera de micrófonos, que hubo una situación un poco complicada, ¿no? en el tema suyo, que hubo un despido de muchísimas personas. Obviamente no vamos a mencionar el nombre de la cooperativa, pero queremos hacer entender a quienes están del otro lado que así como hay aspectos positivos, así como hablábamos en anteriores entregas del trabajo en equipo, del ambiente laboral, de que te echan una mano desde los jefes de agencia, desde los responsables hasta las personas que trabajan en caja, también hay estos aspectos negativos y quisiera ahondar un poco más en ello porque es apegarnos mucho más a la realidad y es lo que tienen que saber los estudiantes de Bancor. Quisiera ya meterme en ese tema que quizás es un poco polémico, pero saber cómo se da la salida tuya y en qué desemboca eso, porque no solo fue la salida de Santiago Lojas, sino la salida de muchas personas más. Claro, en verdad formó parte de ese porcentaje, pero podría decirse que al final a mí me dieron lo que es una evaluación de mi desempeño y todo eso. Y era algo complicado porque dentro del trabajo, con todos mis compañeros, siempre es un trabajo así cooperativo, así, con ayudar y todo eso. Claro que se dividían diferentes equipos, unos cobraban créditos que eran mucho más altos, otros la mitad y otros así de los pocos, incluso que llegan a ser de un centavo. Un centavo incluso puede ser llamado a lo que eso de cárcel. Y siempre me llamaba así la atención porque yo me trataba con los socios de lo que era de hablar, indagar y tratar de dar los resultados, pero al final daba los resultados, pero me tardaba más de lo que era. Y terminé con un desempeño así como de una calificación del 80% así prácticamente. Y o sea, en sí de lo que se me terminó dando mi liquidación, por decirlo así, se me dio con esa evaluación, con ese de que según me logueaba, así con mis trabajos con mis compañeros y con mi supervisor me logueaban y todo eso, pero al final es como que la liquidación y ya. Pero ¿qué argumentaron, por ejemplo, ellos? Porque digo, no es muy consecuente y coherente que digan hay buenos resultados, pero te tienes que ir. O sea, ¿qué fue lo que se argumentó en ese entonces para la salida? Prácticamente fue ya tener mi título oficial, ya un tercer nivel, y prácticamente yo querer ganar lo que sería correspondiente a ese título. Pero pasó que ya incluso como estaba en afiliación con mi universidad, ya se llegaron a entender que iba a terminar lo que son mis estudios y ya oficialmente poder cobrar con ese título de tercer nivel. Diría que esa es una de las razones principales, porque las que me han dicho, o sea, que terminaron conectando diciendo, es verdad, o sea, tienes razón, no, es como que me dijeron esa cartita del porcentaje y la evaluación y mejore tal cosa, yo me quedaba, pero
pero estoy haciendo bien esto, estoy acercándome más a los socios, estoy teniendo los resultados, doy el desempeño suficiente como para que la empresa, la entidad avance e incluso conecte más con sus socios y llegue a más personas. Y por eso es que como que me quedó un tiempo y pensé y dije, es verdad que es lo que hice mal, pero al final solo era eso, no me quería remunerar lo que era correspondiente a mi título y eso prácticamente. Terminé mis estudios y ya también se terminó esa afiliación de cierta manera. Eso también me supo decir vuelta a mi universidad, que había contactado y eso es algo que no me supieron explicar a profundidad. ¿Y cómo queda Santiago Loja después de un episodio así? Porque, digo, si hay resultados, si hay algo conforme a la ley, si hay estudios detrás que avalan el conocimiento de uno, ¿cómo queda después de ese episodio? Que obviamente no es favorable para usted. ¿Qué le diré? El primer mes, o sea, uno se pregunta si ya ve la manera de conseguir un trabajo que se puede ver, ya tengo mi título, que puede estar ejerciendo por allí, en cualquiera de las áreas, incluso correspondiente a mi título. Pero de cierta manera no han habido esas oportunidades, no se han dado todavía, pero yo me mantengo así de seguir intentando y ver que podría estar consciente e incluso dar lo que sería la oportunidad a mí de capacitarme más, aprender más, ya que, por ejemplo, en las capacitaciones que ofrece el Bancor, le sentí como una oportunidad de enriquecer y llenar mucho más lo que es mi currículum, mi hoja de vida correspondiente para ver si puedo estar trabajando en el área que siempre he querido trabajar, que es de cajero bancario. Pero mientras se consiga otra cosa estaría bien por el momento, o sea, pero de ahí diría que la salida me ha relajado más de lo que eran de las llamadas, porque era de 7 a 7 prácticamente, y era siempre todos los días lo mismo, y me siento más relajado, pero preocupado a la vez. Claro. No, es una de las principales preocupaciones que en sí tenemos absolutamente todos. ¿Volvería a Santiago Loja a trabajar en un call center? Digo, no sé si esa experiencia resultó como aprendizaje, no sé si al final del día es una experiencia negativa. Digo, usted, bueno, se proyecta y dice, yo quiero trabajar en caja, pero ¿volvería a trabajar en call center si se da la oportunidad? Yo diría que no, la verdad. Diría que no, pero a veces me pongo a pensar y digo que si no hay de estas personas así como yo, que se interesen por saber de alguna situación respecto a los socios que están ahí pagando sus créditos y prácticamente solo están con una persona que llama y dice, no, necesitamos que pague por tal razones y no, estas son lo que sucederá y necesito que pague. Eso es ya demasiado cansado para un socio y yo diría que si no hay personas así como yo, prácticamente, o sea, no sé, vendría a haber una solución enseguida. Pero también como que no decido trabajar en esa área tanto porque es como la monotonía, más que nada por eso. Porque es lo mismo de todos los días y llamar y de tratar de convencer, como planteaba así prácticamente la cooperativa en la que trabajaba. Entiendo que además hubo un problema de forma, ¿no? Porque no hubieron las justificaciones necesarias. Porque usted se quedó con ese sinsabor, porque quiere salir incluso de la monotonía, pero eso también puede ser desembocado por una actitud desfavorable. ¿Se ha fijado tiempos para llegar al nuevo puesto al que está aspirando a caja? O sea, ¿se ha fijado un tiempo, por ejemplo, le ha dicho, yo de acá 6 meses ya voy a estar trabajando, o de acá 1 año, o al finalizar el curso puede ser también? Yo estaba pensando, después de finalizar lo que es el curso, darme unos 3 meses prácticamente para buscar algo dentro de esa área de cajero bancario. De allí, si no encuentro una cuestión así, digo, ya me he motivado por aprender más cosas fuera de la parte de lo que son mis estudios, de mi trayecto laboral y todo eso. Y son más cuestiones como personales, por ejemplo, aprender a cantar o incluso estoy en sesiones incluso de fotografías y todo eso. Pese a que no termina siendo una buena experiencia, ya para ir finalizando este espacio, la hora en call center, ¿qué se le puede recomendar a las personas que quieren ese puesto con la experiencia? Obviamente, ya decía antes, no se puede dar el nombre de la entidad financiera, pero deben haber instituciones donde se le da el valor que necesita el empleado en call center.
Digo, ¿qué se le puede recomendar a una persona que quiere laborar en ese puesto? Diría principalmente lo que es la paciencia. En verdad, estar dispuesto a tener esa idea de que me siento en mi puesto laboral y tengo que estar trabajando de esta hora a esta hora. Tenerse ya proyectado que se toca hacer todo eso y prácticamente tener un desenvolvimiento, el poder hablar y generar ese lazo con ese socio de que esta persona va a ser diferente a comparación de otra que me están llamando, ser eso, destacable y diferente, e incluso decirle algo más nuevo, podría decirse algo diferente. Por ejemplo, está bien que, como usted decía, se trató de inmiscuir mucho más en el caso, está bien eso, está bien que no sea solo alguien detrás de un teléfono atendiendo la llamada, sino que se involucre mucho más, e incluso dé como alguna asesoría, como una consejería a quien está del otro lado del teléfono. Sí, yo diría que sí, porque incluso algo más que podría estar recomendando es participar, o si tiene alguna duda, consultar con sus compañeros, así con los que están al lado, así si se puede decir esto, si se puede hacer esto, qué pasa si hablo y menciono esto, si se puede hacer, porque hay algunas cosas que no se pueden estar haciendo, y ahí es cuando uno así se responde a alguna duda si es que puede hacerlo o no. Por ejemplo, en mi caso fue que no sabía si podía estarme involucrando de esto, y me decían a mí que sí, que pues, sí podría estar haciendo eso si es un caso especial. Y para mí, yo podría decir que el 70% de los casos para mí eran de especialidad, sí. A los que verdaderamente le importaba el trabajo, porque hay mucha gente que dice voy a cumplir porque bueno, necesito pagar mis deudas y ya, se acabó, o sea, atiendo a una persona como al resto y bueno, se acabó, ¿no? Eso es, pero me gusta que Santiago, que tengas bases asentadas de primero trabajo en equipo, luego de paciencia, de no ver al socio como un cliente más, sino inmiscuirse también en los problemas. Quizás ahí también puede haber un límite, ¿no? Porque a veces uno se puede estar jugando algo más, pero son bases muy bien asentadas. Esperamos que te vaya de lo mejor, además que puedas encontrar el trabajo donde deseas y puedas combinar eso con otras actividades, con otros hobbies, porque yo soy de los fieles creyentes que si una persona está bien mentalmente, se hace lo que le gusta, se hace lo que le apasiona, incluso va a ser un poco más relajado ya en el ámbito laboral y obviamente eso va a ayudar a otras áreas personales de la vida de cada uno. Eso sería todo, Santiago. Queremos agradecerte. Acá obviamente te vamos a encontrar en los días que restan del curso. Esperamos que te comprometas luego, ya cuando estés trabajando en caja, en una entidad financiera, a contar las experiencias y sobre todo a que ese sinsabor, esa salida desfavorable que no tuvo ni pies ni cabeza, pueda ser subsanada, pueda llegar a buen puerto y que, bueno, seas ya alguien que le apasione el trabajo y, bueno, está dentro de una entidad financiera. Esa ha sido todo de nuestra sexta entrega con Santiago Loja. Cambiamos un poco la dinámica, también queremos saber la opinión de los estudiantes, de experiencia que tienen ellos, sea buena o mala, todo suma y nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad.